Es curioso notar que si usted se va a un diccionario, la definición que usted va a encontrar de la palabra unidad es bien interesante. Si usted le presta atención y me tomé la libertad de copiar la definición que el diccionario da, y mire qué interesante, el diccionario define la palabra unidad de la siguiente manera: es la propiedad de todo aquello que existe de manera singular, que no puede ser dividido sin alterar o destruir su esencia. Lo voy a repetir. Es la propiedad de todo aquello que existe de manera singular, que no puede ser dividido sin alterar o destruir su esencia. Cierro cita. Y si tomamos en cuenta este concepto, usted se va a dar cuenta que las personas, los seres humanos en general, tenemos una práctica de la unidad bastante imperfecta, porque ya sea de una manera u otra, en los distintos tipos de unidad que usted puede ver en la sociedad, sufrimos constantemente, y digo sufrimos como parte de esta humanidad, sufrimos constantemente divisiones que llegan a alterar la esencia de lo que nos unió en un principio. Pero es precisamente porque basamos nuestra unidad de manera muy superficial. Lo vimos en la ocasión pasada. Por decirle un ejemplo bastante común, pueden haber unión de sindicatos, pueden haber unión de causas sociales, pueden haber unión de alguna recolecta. Hay diferentes tipos de unidad, pero a veces estas unidades son temporales, son pasajeras, son poco duraderas o son poco estables. Y otra vez, lo que vimos la vez pasada nos dice mucho acerca de qué faltos de profundidad, si movemos esto ahora al tema de el contexto de la iglesia local. Entendimos que Dios diseñó esta unidad basada en su evangelio sobrenatural. No me voy a despegar de esta cualidad que el evangelio nos dice. El evangelio sobrenatural debe ser la base de esta unidad y no meramente vínculos naturales que habíamos hablado, que vale aclarar que ya vimos que tampoco son malos. Pero, ¿qué pasa si obviamos esta unidad? ¿Qué efectos negativos puede tener? Bueno, eso es lo que vamos a profundizar un poquito hoy. Entonces yo quiero que vaya otra vez al texto de Efesios capítulo 4, versículo 12. Hemos estado tocando ese capítulo en específico desde la semana pasada, porque Pablo ha estado apelando a que los creyentes en Éfeso y ahora dirigido a nosotros también vivan de una manera más práctica la teología que se les enseñó. Vimos la vez pasada que ¿qué se refería con el hecho de haber sido llamados a esta preciosa vocación que debemos vivir de manera digna? Hablamos de lo importante que es el compromiso para dicha vocación y que se refleja, esta vocación se refleja más claramente y lo veíamos en los primeros tres versículos del capítulo 4. Veíamos que la evidencia más clara de esta vocación se ve en una actitud humilde, una actitud mansa y una actitud paciente. ¿Cómo practicamos específicamente estas actitudes? Bueno, según los versículos del 1 al 3, soportando a los hermanos y esforzándonos intencionalmente por preservar esta unidad. Ahí nos quedamos la vez pasada. Entonces, más adelante sigue desarrollando, mencionando que en este diseño a unos les dio el otro ser apóstoles, ahí en el versículo 11 dice, a unos les dio el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque es necesario. Nosotros entendemos que hay algunas de estas funciones que Dios otorgó que cumplieron su propósito en el contexto de la iglesia primitiva. Es decir, usted no puede ver a alguien que bíblicamente se denomine hoy un profeta.
un apóstol. ¿Por qué? Porque para empezar, el apóstol tenía que ser llamado por Jesús mismo y comisionado y tuvo que haber sido testigo ocular de Jesús resucitado. Si usted anda viendo apóstoles hoy en día, no les crea, huya de esa enseñanza. Tuvo que haber sido ese testigo ocular. Y en el contexto bíblico, el profeta en el tiempo de la Biblia era aquel que traía una revelación específica de parte del Señor para su pueblo, que en palabras sencillas involucraba ordenanzas o mandatos de parte de Dios. Présteme atención, hermanos. Si viene alguien en este púlpito y se autodenomina profeta, bájelo. Profeta como tal ya no hay. Présteme atención, porque una cosa es autoproclamarse profeta y otra cosa es fungir una función profética. Ya le voy a explicar cómo así. Hermanos, si la función del profeta era traer una revelación, porque ojo, el canon de la Biblia todavía no se había completado, sí era necesario que los profetas cumplieran su función y una vez que el canon fuera completo, ya no había necesidad de más revelación. Es decir, y lo vuelvo a repetir, ahora ya no necesitamos más revelación, no necesitamos revelaciones nuevas, no necesitamos revelaciones frescas. ¿Por qué? Porque toda la revelación que el pueblo de Dios necesita ya está contenida en su palabra, con todos los mandatos, con todas las ordenanzas que sus santos deben obedecer. Entonces, una vez aclarado esto, es lo que yo le quiero explicar, porque hay teólogos que afirman, y usted sigue leyendo, dice que el Señor le dio a unos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay teólogos que tienen la postura de que tanto el evangelista, en términos sencillos, un evangelista es el predicador del evangelio. Así de sencillo, un evangelista es aquella persona que predica el evangelio. El pastor, en palabras sencillas, es el que cuida las ovejas. ¿Cuál es el maestro? El maestro es el que enseña. Entonces, tanto el predicador del evangelio como el que cuida las ovejas, como el que enseña a los santos, realizan en ese sentido una labor profética. ¿Por qué? Porque en ese sentido es que ahora que la revelación ya está completa, estos tres la comunican a quienes deben oírlo. No es lo mismo que yo me autoproclame profeta, a yo afirmar que haga o realice una labor profética en lo que estoy haciendo en este momento, porque estoy compartiendo una revelación que ya está revelada, valga la redundancia. Estoy comunicando una revelación divina, no me la estoy inventando yo. Entonces, una vez aclarado bien esto del versículo 11, esto es parte del diseño divino, pero quiero hacer un pequeño paréntesis para traer a colación lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué es importante entender esto en el diseño de Dios para la iglesia y qué tiene que ver con la unidad? Bueno, no solo quiero que usted recuerde lo que vimos acerca de la unidad, sino el concepto tan interesante, así como en el estudio pasado, la serie pasada de la teología de la iglesia, vimos de a poco el concepto de iglesia local. Una iglesia local son los creyentes que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo. Entonces vimos que la unidad específicamente se podía definir en cuatro partes. La vez pasada decíamos que la unidad puede definirse como una acción, puede definirse como un propósito, puede definirse como una fuente o puede definirse como un contexto. Lo voy a repetir. La unidad puede definirse como una acción, como un propósito, como una fuente y un contexto. Entonces, luego de examinar un poco más profundamente esas cuatro partes, es que dimos la definición de unidad más detallada. Entonces, se lo voy a repetir dos veces y préstele atención al concepto de unidad. La unidad, a la conclusión que llegamos, la unidad es el amor, es decir, la acción, es el amor que da a conocer el evangelio y que glorifica a Dios. Propósito.
para con todos los hermanos y hermanas en Cristo, alimentado por nuestro perdón en Cristo, la fuente, que se expresa más claramente, contexto, en la asamblea de la iglesia local. En esa definición detallada van las cuatro partes que definen a la unidad: acción, propósito, fuente, contexto. Acción, propósito, fuente, contexto. Entonces, esta definición de unidad es necesario poder entenderla para lo que vamos a aprender hoy. La unidad es el amor que da a conocer el evangelio y que glorifica a Dios para con todos los hermanos y hermanas en Cristo, alimentado por nuestro perdón en Cristo, que se expresa más claramente en la asamblea de la iglesia local. Entonces, en lo que usted está anotando esta definición y teniendo todo lo anterior en cuenta, hoy sí veamos de nuevo el versículo 11 de Efesios 4. Dice que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Pausemos ahí. Si el versículo 12 le prestamos atención, todo este diseño planeado y hecho por nuestro Señor tiene un fin, según el texto de Efesios. Tiene un fin que nos dice el mismo texto: capacitar a los santos. De hecho, la Reina Valera lo dice mejor de la traducción original, dice perfeccionar a los santos. Esta traducción es la más acertada, es decir, el fin de que cada creyente ocupe su lugar y viva conforme a su vocación, como vimos la vez pasada, esta vocación a la que fue llamado. Esta vocación lo está perfeccionando, lo está haciendo capaz, lo está haciendo apto. ¿Para qué? El mismo texto lo dice en el versículo 12, para que todos, perdón, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entiéndase, enseñanza, entiéndase pastorado o entiéndase evangelismo. No es por gusto que el versículo 11 esté ahí. Usted ha sido llamado a una vocación y esa vocación debe ser ejercida en un ministerio de la iglesia. Usted puede ser llamado a una labor profética en ese sentido, a evangelizar a los perdidos. Usted puede ser llamado en ese sentido a una labor profética, enseñando la palabra a los hermanos. Usted puede ser llamado a una labor profética dando un cuidado pastoral. Así es como Dios ha diseñado esto. Entonces, cuando entendemos que esta vocación a la que fuimos llamados es capacitarnos a nosotros para esta obra del ministerio. ¿Y para qué es todo esto? O sea, mire la conexión que va haciendo el versículo 12. Para. Para esto lo primero, y esto primero es para esto segundo, y esto segundo es para esto tercero. Versículo 12. A fin de capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y para qué la obra del ministerio? Para la edificación del cuerpo. Sencillo. Dios ha diseñado tal llamado para la edificación. O sea, se da cuenta cómo todo comienza a tener sentido. Y entonces vamos al versículo 13. Y aquí va haciendo una mejor conexión, dice, hasta que todos, evidentemente ese todos habla de los que han sido llamados a esa vocación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esta edificación, présteme atención acá, esta edificación logra evidenciar una unidad de fe. ¿Y cuál es esta unidad de fe? Es la unidad a la que la iglesia aspira. Y esta unidad, cuando hablamos de fe, hablamos de convicción, hablamos de una convicción que está basada en un conocimiento. ¿Cómo así? Esta unidad a la que aspiramos como iglesia tiene que estar fundamentado en una sana doctrina que nos va forjando esta convicción que cada vez tiene que ir más firme. Y añadido a eso, el texto habla de un conocimiento, versículo 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento, no solamente conocimiento, del pleno, del completo conocimiento del Hijo de Dios. Pausemos ahí, lo acabamos de cantar. Danos Dios un entendimiento vivo, real de Jesús, de las riquezas de su gloria, de entender más la cruz. O sea, hermano, quiero que lo veas de esta manera. El hecho de que tú ya te puedas de memoria el orden cronológico y la historia de que Judas traicionó a Jesús hasta el momento en el que él resucitó, que Judas se ahorcó y pasó lo demás. O sea, creo que hasta alguien que no asiste a la iglesia regularmente se puede esa historia. No somos ajenos, no nos parecemos, perdón, no nos diferenciamos tanto de los inconversos que se puede en la historia. Creo que hasta los no creyentes saben qué ocurrió en el Calvario. Pero ¿cuál es la diferencia que debe plasmar esta realidad más profunda en nosotros? Que la cruz no solamente fue un hecho histórico para nosotros, y lo sabemos. La cruz fue un acto de salvación para nosotros, lo sabemos. La cruz nos dio justificación, lo sabemos. Pero hay algo más. O sea, realmente a veces nos cuesta dimensionar y tal vez no es el ejemplo más perfecto, pero a veces la obra de la cruz pareciera que la reducimos a una cebolla. Es decir, solo nos quedamos con la primera capita. Y hay algo más. Hay más que la cruz de Cristo nos enseña. Hay más que la vida de Cristo nos enseña. Hay más que el efecto de la cruz en nuestra vida nos enseña. Y eso es lo maravilloso. Hablando con unos hermanos, eh, llegábamos a la conclusión de que qué interesante es la obra de la palabra del Señor en la vida de la iglesia, porque aquí venimos a predicarles el mismo texto muchas veces, un texto que usted escuchó desde niño quizás por primera vez, texto que ya se puede de memoria, pero no le pasa que conforme usted va creciendo en el Señor, este texto ya no lo entiende de la misma manera. ¿Sabe por qué? Primero por la obra del Espíritu Santo que le permite profundizar en ese entendimiento vivo de las riquezas de la gloria de Dios. Y segundo, conforme más madurez el Señor nos va dando en este camino, más entendimiento logramos tener del mismo pasaje. Ojo, no es que se trate de una revelación fresca, sino que realmente el Espíritu Santo nos está haciendo discernir lo que siempre estuvo ahí. O sea, hay una riqueza tan plena, tan completa, tan vívida en la palabra de Dios, más que la historia cronológica de la cruz. Hay mucho que aprender ahí, hay mucho que nos afecta ahora. Eso es poder cantar lo que acabamos de cantar. Esa oración, Señor, dame un entendimiento vivo, que esto signifique realmente algo fuerte para mí. De las riquezas de la gloria de su gracia. O sea, ni siquiera Pablo puede alcanzar a describir con palabras humanas lo que en ese momento significó para él descubrir quién era Cristo. No solo el que murió en la cruz, fue su Salvador, lo vio, quedó ciego, pero el hecho de descubrir que hay más de este Cristo en su palabra, ese es el impacto que Pablo sufrió y el que trata de comunicar a los efesios. Por eso es que no es la primera vez que Pablo enfatiza en sus escritos: yo oro por su conocimiento, oro por el conocimiento del Señor en ustedes, oro porque ustedes lleguen al conocimiento del Hijo de Dios. Se lo dice a los colosenses, se lo dice a los filipenses, se lo dice a los efesios. O sea, era intencional, o sea, necesitan conocer más. Es necesario conocer más. Y el versículo 13 nos está diciendo que cuando nosotros conocemos la función en unidad que podemos ejercer en la iglesia, esto nos está capacitando, nos está haciendo aptos y nos está poniendo una meta hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Evidentemente, nos va a llevar una vida terrenal conocer un 0.2% de la gloria de Dios. Me atrevo a decir que los teólogos que dedicaron su vida entera a marginarse del mundo para empaparse de los conocimientos de Dios, conocieron una pizca de la gloria de Dios. Y eso, lejos de decepcionarnos, debe ser un motivo para saber que si de por sí
un brochacito de la gloria de Dios contenida en su palabra, cuando la entendemos a la luz del Espíritu Santo, nos impacta y nos trauma de por vida, ¿cuánto más no va a ser cuando estemos en la eternidad contemplando literalmente toda la gloria sin fulminarnos? O sea, eso es lo que la palabra apunta. Que usted le entre un anhelo, un deseo por saber más, porque una eternidad no va a ser suficiente para conocer al Señor. Entonces, esa es la meta, que todos nosotros lleguemos a ese conocimiento, a esa convicción, a esa unidad. ¿Por qué le digo esto? Esta unidad de la fe, hermano, una fe sin conocimiento es vacía. Una fe sin conocimiento es vacía, es débil. Entonces la pregunta es, ¿cómo alimentamos ese conocimiento? ¿Cómo cada día que pasa usted anhela alimentar ese conocimiento en su ser? ¿Cómo alimenta su vida espiritual? ¿Cómo dedica el tiempo a sus disciplinas espirituales? ¿Cómo dedica el tiempo para reunirse con los hermanos? ¿Cómo dedica tiempo a rendir cuentas a sus líderes? ¿Cómo dedica tiempo a compartir con otros, a soportar a otros, a esforzarse intencionalmente por otros? Así es como alimentamos este conocimiento. No solo se limita al tema de conocer cómo Jesús nos salvó. Es necesario entenderlo, claro, pero hay que profundizar en nuestra vida cristiana. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Cristo? Hay muchos más atributos que descubrir de Él a través de esas disciplinas espirituales que se supone ya hacemos. Están los medios de gracia para que usted acceda al conocimiento. Se le han otorgado medios de gracia para que alimente este conocimiento. Tiene hermanos y hermanas cuyo testimonio del Evangelio puede edificarles un montón y alimentar ese conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, el estándar ya no se vuelve imposible, se vuelve difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque aspiramos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, el estándar sí es posible. Si Dios, présteme atención, si Dios nos ha capacitado a usted y a mí y nos está perfeccionando, como dice el texto, con ayuda de su Espíritu Santo, sí podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas, más que antes. Conforme el tiempo pasa, claro está. Hay unos que quieren ser maduros de la noche a la mañana y así no funciona esto. Conforme el tiempo pasa, es necesario, dijo, que Él crezca y que yo mengüe. Es así como vamos en camino a esa medida, a esa estatura de plenitud, como dice el final del versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En palabras sencillas, le está diciendo, sea como Cristo. La idea de todo esto es ser lo más parecido a Cristo que nos sea posible en este mundo. Lo vimos la vez pasada. Hermanos, todo esto no funcionaría sin esta unidad. Entonces, ¿qué pasa si no hay una correcta unidad? Todo se vuelve vulnerable, todo pierde su esencia y entonces las divisiones tienen éxito. Si no hay un esfuerzo por preservar esta unión, como vimos la vez pasada, si no hay amor, y si no hay amor, lo que hay es inmadurez. Entonces se corre el riesgo de volvernos niños espirituales, y me agrada cómo la Reina Valera añade esta cualidad, niños fluctuantes. Y algo característico de estos niños fluctuantes, si usted ve el versículo 14, es que se dejan llevar por cualquier doctrina que les resulte atractiva. Versículo 14, entonces ya no seremos niños, ya no seremos inmaduros, dice
Otra traducción. ¿Cuál es la cualidad de estos niños fluctuantes? Bueno, son los que son sacudidos por las olas, son los que son llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, y estas doctrinas son enseñadas por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Miren la manera en la que Pablo detalla esto. O sea, dese cuenta cómo una unidad que no es profunda, pero sí es atractiva, atrae niños espirituales, claro está. Y aquí hay algo importante que yo le quiero decir. Una unidad, usualmente, perdón, la unidad que te exige esfuerzo no suele ser muy atractiva. Voy a repetir. Usualmente la unidad que nos exige esfuerzo no suele ser muy atractiva, pero si Dios nos ha llamado a una madurez, el creyente maduro entiende que aunque esta unidad no sea atractiva, está comprometido porque es su vocación. Es la vocación a la que Dios lo llamó. Entonces, cuando hace este esfuerzo intencional, encuentra un deleite en el Señor que le va a producir contentamiento en medio de ese esfuerzo. Una vez más, el pastor Carlos lo decía bien, el Evangelio es una vida de esfuerzo. Es un esfuerzo intencional el Evangelio. El propósito de una vida en Cristo es cambiar, ser transformados, sacarte de tu zona de comodidad. Esa es la vida cristiana, hermanos. El problema de la iglesia y el cristianismo de hoy es que quieren ganar las naciones, cumplir la gran comisión, bautizar a muchos sin sacrificar nada. Y ese no es el diseño de la iglesia, al menos de la iglesia bíblica. Fácil es un cristianismo sin sacrificio, pero si tomamos de ejemplo a Cristo, Él sí que nos enseñó y nos modeló un estilo de vida sacrificial. Y si Cristo es el estándar, ¿cuánto más nos somos llamados a hacer lo mismo? Entonces, cuando usted se sacrifica, se esfuerza intencionalmente por preservar la unidad, usted empieza a encontrarle el deleite a esto. Sí, es verdad, es chocante al inicio, no es atractivo. Nadie quiere pasar por eso. Nadie quiere que se le expongan sus verdades. Nadie quiere ser confrontado. Nadie quiere que lo traicionen. Nadie quiere que lo ofendan. Nadie quiere sufrir con otros que se autodenominen cristianos. Nadie quiere eso. Pero si ese es el paisaje, el panorama que Dios providencialmente ha diseñado para crecer a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo, tiene que pasar. Es inevitable, hermanos. Es inevitable. Y parte de forjar esta unidad a la que aspiramos implica esto. Las falsas enseñanzas, hermanos, siempre van a ser algo atractivo en muchos sentidos. Y por eso es que la palabra constantemente nos llama a crecer en el conocimiento de Dios. Si los falsos maestros usan su astucia para el error, ¿cuánto más el pueblo de Dios debe ser también astuto en la sabiduría de Dios, conociéndole más en su preciosa revelación? Versículo 14, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, o en lugar de eso, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, no solo en el que le resulte más fácil. La palabra nos manda a crecer en todos los aspectos. Todos, incluso el que no quiere rendir todavía, todos los aspectos. Usted y yo estamos llamados a crecer en todos los aspectos. Mientras más conocemos la verdad del Dios, más fácil nos resulta discernir las falsas enseñanzas y por lo tanto vamos a ser menos niños espirituales que pueden ser vulnerados de irse con cualquier viento de doctrina. Y si hay aquí una unidad, un cuerpo unido en conocer esto, lo felicito, hermano. El Espíritu Santo lo está moviendo a no ser un niño espiritual. Ahora, no estoy llamando inmaduros a aquellos que no vinieron, sino realmente
entender el compromiso al que hemos sido llamados, porque tenemos una vocación, ya lo vimos. Insisto en esto. Por eso el mandato del versículo 15. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De entrada le está poniendo, este es el estándar, esta es tu autoridad, esto es a lo que tú aspiras, Cristo es tu modelo, Cristo es tu meta, Cristo es quien te impulsa, quien te motiva, quien te inspira, si lo ves en ese sentido. O sea, se da cuenta por qué ver a la cruz no solamente es para llorar, para recordar, sino para motivarse. O sea, si Dios tuvo en el plan contemplado hacer semejante obra, no fue solamente para que tú lo recordaras y claramente está diseñado en la Santa Cena y en los bautismos, recordar esa obra. Pero si tú te lamentas todos los días o solo encuentras algo tan superficial como, sí, Jesús murió en la cruz, qué triste, qué difícil, qué duro. La gente solo en Semana Santa mira la pasión de Cristo para recordar la obra de la cruz, pero se da cuenta que la obra de la cruz, a tener a Cristo como nuestra meta fija, va más allá de la obra de la cruz. La obra de la cruz fue el punto de inicio para nosotros en ese sentido. Hay algo más profundo, o sea, la obra de la cruz es la punta del iceberg. Lo que implicó sus efectos, el antes, el durante y el después de esa obra, esa es la profundidad del iceberg de la cruz, por así decirlo. Es precioso. Somos llamados a crecer ahora, entendiendo el texto de Efesios. La pregunta es, ¿qué es lo que está en riesgo? Si ya entendimos la unidad bien detalladamente, si ya mencionamos que esta unidad no debe estar basada en simples vínculos de afinidad, sino en la sobrenaturalidad del Evangelio, ¿qué es lo que corre peligro si obviamos esta unidad? Y quiero centrarme en dos textos primero. Acompáñeme a Mateo capítulo 20, versículo 18. Mateo capítulo 20, versículo 18. Es un texto que usted ya conoce y que en su momento estudiamos. Mateo capítulo 20, versículo 18 al 20. Mateo capítulo 28, perdón. Mateo capítulo 28, versículo 18. El último capítulo de Mateo nos relata la gran comisión y a Cristo diciéndoles, Mateo 28, versículo 18. Dice la palabra del Señor, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, versículo 20, a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya lo sabemos, esta es la gran comisión. ¿Cuál es el detalle con esto? Es que a esta gran comisión la impulsan dos elementos y el primero tiene que ver con el evangelizar. O sea, el texto dice claramente, implícitamente, que somos llamados a compartir el evangelio a cada nación. No existe otra manera de expandir este evangelio si no es predicado, si no hay un evangelismo de por medio. Somos llamados a compartir el evangelio a cada nación que nos sea posible, empezando por la nuestra. De hecho, recuerdo que cuando era niño en la primera iglesia donde crecí nos decían, si el Señor no te permite viajar por todas las naciones, comienza por las naciones o las colonias que hay cerca de ti, tu comunidad, tu familia, la zona donde Dios te ha puesto. Ese es tu mundo. Pero realmente, hermanos, es interesante ver que la Gran Comisión tiene este detalle, o sea, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. O sea, lo que realmente el texto quiere decirle es que no hagan acepción de nacionalidad. De eso está hablando. Sencillo. O sea, y muchas veces malinterpretan el texto. Si es que el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio a todas las naciones. Sí, pero hay un juego gramatical en el idioma original. Está diciendo, hagan discípulos de todas las naciones. Claro, puede implicar la acción de ir a evangelizar a las naciones, pero en ese sentido está diciendo que no hay nacionalidad
que sea una excepción a la que no se le pueda predicar este evangelio. Entonces, el evangelio es un gran impulso para la gran comisión. No quiero que se malentienda lo que acabo de decir, sino que realmente el evangelio es un gran impulso para la gran comisión. Claro, como gracia y verdad, reconocemos que es una parte que hay que pulir y que aspiramos a un buen evangelismo. Y el Señor poco a poco va a irnos dando las pautas para ello. Y eso nos lleva al segundo elemento, el discipular. Es decir, estos que se bautizaron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen que convertirse en seguidores de Jesús, que sean maduros. O sea, la misión de la iglesia es formar generaciones de seguidores al enseñarles las cosas que Jesús nos ha mandado a guardar, valga la redundancia. Entonces, sin esta unidad, hermanos, lo que está en riesgo es la evangelización y el discipulado. Entonces, quiero que veamos esta primera. ¿Cómo es que la iglesia puede comprometer la evangelización? Vaya conmigo a Juan capítulo 13, Evangelio de Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 34. Luego de que Jesús le lava los pies a sus discípulos, les da muchas enseñanzas. Llegamos al versículo 31 cuando da este mandamiento nuevo. Y en el versículo 34, préstele atención a lo que Jesús les dice. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Preste atención porque Jesús aquí está describiendo el nivel del poder que hay en la evangelización. ¿Cómo así? De entrada está diciendo, les doy un mandamiento nuevo, ámense. Pero de verdad, ámense. Y no está hablando de un amor cualquiera. Él mismo pone el estándar. Ámense no a su manera, sino como yo los he amado. Imagínense la digerida de pensamiento que tuvieron que tener los discípulos al analizar esta frase. Ámense unos a otros. Genial, yo puedo amarlo a mi manera. Pedro pudo pensar, bueno, yo puedo hablar, yo amo a unos más que a otros, me llevo bien en afinidad con unos discípulos más que otros. Cualquiera de los discípulos pudo haber pensado, pero en el momento en el que dijo, ámense como yo los he amado a ustedes. Y ahí sí hay un problema. Porque entonces ya mi estrategia, mi manera de querer amar a esta bola de pecadores ya se vio comprometida. Si el estándar es, híjole, si Jesús amó, y yo he sido testigo de cómo amó a esta gente, y todavía les pone una carga más, más obvia. En esto conocerán todos allá afuera, quienes los vean. Esta va a ser la marca distintiva más específica de que ustedes son mis discípulos. ¿Saben cómo? Cuando vean el amor que ustedes se tienen. Aquí está difícil esto. ¿Por qué? Porque pretendemos resolverlo a nuestra manera, hermanos. Por eso tragamos grueso cuando leemos esto. Y ahí nos damos cuenta de la necesidad que tenemos que el Espíritu nos redarguya en este amor, que nos dé la capacidad de esforzarnos por este amor. Hermano, entienda bien lo que acaba de leer en estos dos versículos. Está hablándole de un amor con una profundidad que lo lleva a la cruz, que lo lleva a un sacrificio. Un amor que es tan amplio como para llegar del cielo a la tierra. Un amor que va a distinguir a los creyentes ante los ojos del mundo como seguidores de Jesús.
Y esta clase de amor es la misma clase de amor, un amor que cuesta, un amor sobrenatural, un amor que exalta al Dios que Jesús nos muestra. Otra vez, el amor que va a distinguir a los creyentes ante los ojos del mundo como seguidores de Jesús es la misma clase de amor costoso, sobrenatural y que exalta al Dios que Jesús nos muestra. Primera a los Corintios capítulo 13, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor te va a costar, nos va a costar, pero es un amor sobrenatural. Entonces no es, el estándar se vuelve posible, hermanos. Si el Espíritu que habitó en Cristo y que lo levantó de los muertos fue capaz de semejante obra, ¿cuánto más no va a ser capaces de amarnos unos a otros a nosotros? Sí se puede, sí es posible. Si estos 12 pecadores que eran peores probablemente que nosotros pudieron hacerlo a tal punto como Cristo lo hizo, si este amor caracterizó a aquellos que estuvieron antes de la reforma protestante, que llegaron a dar sus vidas por desconocidos y que no tenían idea probablemente del impacto generacional que iban a tener por el evangelio que los transformó a ellos primero, fueron capaces de dar su vida como Cristo lo hizo. La gente que conoció a Martín Lutero se dio cuenta de que era un hombre que con defectos y todo logró reflejar a Cristo. Y así un montón de hombres que lograron dar su vida por esta causa. Eso fue un amor sobrenatural. ¿Quién va a dar la vida por gente desconocida? ¿Quién va a dar su vida pensando en, ay, tal vez la generación que van a ser después de esta me recuerden, entonces mi muerte tiene sentido? No estaban pensando en eso. Lo único que les estaba importando era que este amor que conocieron ellos lo tenía que conocer el mundo. O sea, se quitaron todo egoísmo de su ser y llegaron a un punto donde pudieron entregar su vida, ser quemados, ser despellejados, ser aserrados, de un montón de maneras creativas en que lo mataron. ¿Por qué? Porque esta clase de amor costoso era sobrenatural. Ningún pecador va a tener esa iniciativa, solamente aquel que tiene y depende del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Y a través de estos sacrificios Dios es exaltado. O sea, no hay ningún ápice en el que estos hombres se apuntaban a la gloria ellos mismos, aún en su muerte apuntaban a Cristo. Y en ese sentido, pecadoramente hablando, yo no quisiera imitarlos. Pero qué ejemplo nos dan. Si usted me lo pregunta a mí, y para vergüenza mía se lo digo, yo lo pensaría 2 veces antes de dar mi vida por algo así. Les soy honesto. Porque yo todavía me aferro a cosas terrenales. Por eso es tan importante crecer en este conocimiento, porque mientras más conozco, más rechazo, menos deseo, no es que lo descuide, pero menos deseo esto terrenal que hay en este mundo y anhelo más las cosas eternas. Y cuando usted se da cuenta que la joya que encuentra en el amor de Cristo vale más que cualquier otro tesoro terrenal, usted sí puede dar la vida por esto. A eso vamos, a eso aspiramos. Probablemente sea una verdad incómoda porque yo tengo sueño, yo quisiera casarme, tener hijos, tener familia, tener casa, tener aquí, tener allá. Y entonces, ¿qué impacto ha tenido el amor de Cristo y su evangelio en tu vida a tal punto que puedas ser capaz de dar su vida por ella? ¿Puede existir amor en una comunidad conformada alrededor de algo más que no sea el evangelio? Sí. Imagínense en la clase de comunidad que hay en los alcohólicos anónimos. Imagínense en la clase de unidad, de comunidad, perdón, que hay en el Club de Leones, en el Club Rotario, en clubes de gente adinerada. Imagínense en la comunidad que hay en la página de Facebook de su banda favorita. Usted puede encontrar amistades en esos lugares, en esas comunidades. Puede encontrar afecto. Y eso es maravilloso, es real. Pasa.
Pero ¿es este el amor inexplicable sin Dios que Jesús describe en Juan 13? No, porque esto es el amor que el mundo reconoce. En cambio, el amor que hemos visto aquí en Juan 13, 34 y 35 es sobrenatural. Amar como Cristo amó jamás va a venir de un pecador. Amar como Cristo es un fruto del Espíritu. Es el primero en la lista de Gálatas 5:22, el que estamos estudiando los domingos. Es sobrenatural. Hermanos, cuando la comunidad de la iglesia local desafía la explicación natural, confirma el increíble poder del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque amar de esta manera no es natural para el mundo. Por eso, y tal vez, y no sé si alguien me hacía el comentario, ¿por qué la palabra sobrenatural? Si pareciera que estás indicando algo místico, algo de los brujos. No, no, no. Lo sobrenatural quiere decir algo que va en contra de la naturaleza habitual, algo que está fuera de lo común, algo que no se encuentra de una manera normal, algo que es antinatura. Entonces la iglesia desafía este amor mundano mostrando este amor divino. Eso es sobrenatural. Por eso es que yo enfatizo tanto en que aunque seamos cristianos, bautistas, abrazamos la reforma, hay mucha teología de por medio, hay mucho conocimiento, pero jamás haga de largo o pase de largo, ignore la parte sobrenatural de Dios. Jamás. No ignore el poder del Espíritu Santo. Bien entendido. No ignore el poder, aún que fuera de nuestro entendimiento puede ejercer el Espíritu Santo en alguien pecador. No lo ignore. Dios sí puede hacer milagros aún. Y uno de los milagros más grandes que ocurre en la actualidad es que un pecador que no quería nada con el Señor ahora se rinde a Él. Eso es un milagro, mucho más que una sanación de cáncer, que Dios puede hacer, claro está. Pero el milagro más grande que yo puedo ver que está pasando hoy, ahorita, en mi actualidad, es que un pecador, el más perdido, el más vil, el más condenable, puede ser salvado por el Espíritu Santo. Puede ser convencido de pecado, puede reunirse en una asamblea de santos, puede reconocer este amor y más profundo aún, puede demostrar este amor. Entonces, cuando la comunidad de la iglesia local desafía la explicación natural de este amor, confirma el increíble poder que este evangelio transformador tiene. Entonces, ¿cuál es el costo de la comunidad de la iglesia local que no es evidentemente sobrenatural? Bueno, volviendo a Juan 13:35, lo que pasa con esto es que suprimimos lo que Dios quiere que sea la confirmación del evangelio. Hermanos, evangelizar sin una comunidad sobrenatural es como empujar agua cuesta arriba. Es como mostrar y contar sin la parte de mostrar. Porque si servimos a un Dios de gracia, le recuerdo que Él todavía se complace en salvar almas cuando anunciamos este evangelio. Pero sin una comunidad sobrenatural, la evangelización no cuenta con el principal testimonio que Dios ha dado para mostrar el poder del evangelio al mundo. Y esto en su momento lo vamos a estudiar, hermanos. Nosotros venimos de contextos donde evangelismo es entregar tratados, pero eso no es evangelismo. Evangelismo no es yo hago una oración de fe y repito versículos y ya gané un alma, ya misión cumplida, ya el Señor ya anotó tu nombre. Eso no es evangelismo. El evangelismo no es que tú repitas textos bíblicos sacados de contexto. El evangelismo tiene una palabra clave para que sea bíblico. El evangelismo bíblico se trata de seguimiento. Si un evangelismo no tiene seguimiento, no es evangelismo. Lo voy a repetir. Un evangelismo bíblico es un evangelismo que tiene un seguimiento. ¿Cómo crees tú que con la gran comisión venían estos? Bueno, Jesús nos dio autoridad de ir por todo el mundo. Entonces yo voy a ir a Damasco, voy a ir a Samaria y le voy a hablar a alguien. Eh, ¿Tú sabes que Jesús te ama? Sí. ¿Sabes que Dios tiene grandes cosas para tu vida? Sí.
Bueno, entonces, ¿te gustaría ir al cielo? Sí. Entonces, confesá con tu boca que Jesús es el Señor y vas a ser salvo. Repetilo. Yo creo en el Señor Jesucristo y creo que Él es mi Señor. Ok, ya te aseguraste en el cielo, que te vaya bien, nunca te voy a volver a ver. ¿Usted cree realmente que eso es un evangelismo? ¿Cómo cree que hacían? Mire el libro de Hechos. Hay un montón de ejemplos de evangelismo. Ahí no ve entregando tratados. Usted está viendo a personas que se reunían en las casas, que se congregaban, que se reunían, que había un seguimiento. O sea, no es como que hay un primer evento donde yo te conozco y tengo una primera impresión, donde poco a poco te voy presentando el evangelio y eso va sirviendo como la cuerda que va trayendo a la persona. Y poco a poco el Espíritu Santo, mientras más expuesto sea la palabra, en su voluntad el Espíritu Santo puede obrar y puede convencer de pecado a esta persona y realmente reconocer su mala noticia. Híjole, este Dios yo no lo conocía de esta manera. Miran los textos en Hechos. Dice que de repente el corazón de estas personas se compungió y creyeron en el Evangelio. ¿En qué momento hay un tratado ahí? El Espíritu Santo convencía a esta gente y movidos por el Espíritu Santo, con su corazón constrito y humillado, decían, ¿y cómo puedo hacer para ser salvo? ¿A dónde me bautizo? ¿Se da cuenta? El evangelismo es una cuestión de seguimiento. Por eso es que tiene sentido que aquellos que se les predique el evangelio sean bautizados y una vez bautizados sean discipulados. Por eso es que muchas iglesias están tan pobres en evangelismo en el sentido de que hay creyentes que asisten regularmente y hay iglesias llenas, pero no hay nada de frutos de discipulado. Tenemos iglesias llenas de gente que cantan alabanzas, que están sentadas en su silla, pero no tienen ningún seguimiento. Pueden pasar 23 años sin crecer espiritualmente. Esta persona nunca ha sido evangelizada. O sea, ¿te das cuenta? Un evangelismo sin seguimiento no es evangelismo. Y cuando no hay una unidad, este evangelismo es comprometido. Y por razones de tiempo, voy rápido al segundo punto. No solamente comprometemos el evangelismo, sino el discipulado. Vuelva a Efesios 4:14. Otra vez, lo que nos advierte Efesios 4:14 ya la vulnerabilidad de ser niños fluctuantes. Pero nosotros no queremos ver niños fluctuantes en la iglesia. Nosotros anhelamos y oramos por creyentes firmes en su convicción. No porque MacArthur lo dice, yo lo creo. No porque R.C. Sproul lo dijo, entonces yo lo creo. No, fórjate una convicción propia, hermano. Sí, Dios usa grandes hombres, no lo vamos a negar, pero no hay nada como una convicción propia, que tú has sido alimentado directamente por tus disciplinas espirituales en la palabra del Señor. Y entonces tú puedes decir amén a estos maestros, a cualquiera que venga a predicar aquí. ¿Por qué? Porque tú tienes el síntoma del creyente de Berea, gracias. Tú tienes el síndrome del bereano. O sea, el hecho de que yo te haya citado todo esto, yo anhelaría que tú vayas y revises que lo que te he predicado es verdad. O sea, no des por hecho que yo no puedo equivocarme, hermano. A esa comunidad aspiramos, que tú seas capaz de discernir, pero hermano, mire, ¿y cómo está esto? No le entendí mucho, o sea, usted me está dando a entender, o sea, gracias a Dios por estos hermanos que después de un sermón o después me escriben, mira, hermano, esto se dio raro porque yo entendí esto o no estoy de acuerdo con esto, hermano, de eso se trata, cuestionar esto para edificación del cuerpo. Porque si yo me escudo, no, escucha la predicación, o no, 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 usted no le pregunte al ungido, usted haga caso y diga amén. Hay muchas iglesias así. Pero si esta es una cuestión de crecimiento mutuo para aspirar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, esto nos compete a todos, incluyendo a su servidor y a cada que predica aquí. Usted y yo podemos ser edificados y no comprometamos el discipulado cuando hay creyentes que realmente están firmes, obedientes a Cristo. Tiene sentido la segunda parte de la gran comisión. Hay discípulos genuinos que hacer.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, una vez que han dado un testimonio público de lo que ya pasó internamente, ya lo vimos, entonces la responsabilidad de la iglesia que lo acuerpa es enseñarle todas las cosas que os he mandado en palabras de Jesús. Entonces, ¿qué habla de esto? Seguimiento. Yo no puedo dar por sentado de que porque te bautizaste ya sos salvo y sos cristiano. Puede pasar que aunque hemos tenido gente aquí que se bautizó, ya no están. Y hablo de que ya no están en el Evangelio, tristemente. Hermanos, incluso si somos golpeados con falsas doctrinas, por artimañas humanas, yo oro por unos creyentes que se aferren tan fuerte a su convicción, a este fidedigno mensaje del Evangelio, porque aquí es donde usted va a ver la madurez y la santidad. Aquí es donde usted va a hablar la verdad en amor y va a crecer en todos los aspectos de Cristo, en la cabeza que es Cristo, perdón. ¿Y de dónde proviene esto? Otra vez, si analizamos rapidito Efesios 4, este crecimiento lo da Cristo mismo. Versículo 7, Cristo da dones a la iglesia. Versículo 11, estos dones son profetas, evangelistas, pastores, maestros. Enseñan al pueblo la palabra. Su trabajo, versículo 12, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, ¿quiénes son llamados por Dios para la obra de ministerio? ¿Solo los ancianos? ¿O solo los que trabajan a tiempo completo en la iglesia? ¿O solamente los de la mesa? Claro, los líderes tienen un rol importante, pero el ministerio es obra de los santos, todos, todos los que conforman el cuerpo de Cristo, es el trabajo de cada creyente. Entonces, hermanito, déjeme decirle algo importante. Eso significa que si usted es miembro de una iglesia local, la santidad y el crecimiento del resto de los miembros es de cierta manera su responsabilidad. Así como la unidad del cuerpo en este sentido es su responsabilidad. Si usted es miembro de una iglesia local, la santidad y el crecimiento del resto de los miembros es en cierta manera responsabilidad suya. La unidad también. No se desligue de esto. Entonces, ¿cómo funciona la unidad sobrenatural aquí? Bueno, si es responsabilidad de los miembros discipularnos unos a otros para que seamos más parecidos a Cristo, pero no podemos efectuar este trabajo si las marcas que caracterizan a la iglesia son la división, son la tensión, son la amargura, es la impaciencia, evitarse unos a otros y ser egoístas. No, hermano, ¿sabe qué? La unidad es el terreno fértil en el cual este crecimiento puede ocurrir. ¿Se acuerda la vez pasada que le hablamos de la falsa unidad y hablamos de una unidad extraevangélica? Es decir, es aquella unidad que tiene como base el evangelio, pero añade algo más. Y usualmente ese algo más pesa más que el mismo evangelio. Pero muchos apelan a esta unidad para discipularse unos a otros y no es así. Pablo dice en 1 Corintios 12 que existen muchas partes, pero un solo cuerpo, que Él nos ha dado diferentes dones precisamente para que no haya desavenencia en el cuerpo. Váyase rapidito, 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 25. 1 Corintios capítulo 12, versículo 25. Ya vamos aterrizando. Después de hablar de cómo Dios ha diseñado a cada miembro para ponerlo dentro del cuerpo, la conclusión a la que Pablo llega en el versículo 25, 1 Corintios 12, 25, dice, a fin de, con el propósito de, que en el cuerpo no haya división. ¿Cuál es el contrario de la división? La unidad. Sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Versículo 26. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ah, interesante. Hermano, si usted solo comparte con las orejas, entonces usted no puede recibir la influencia provechosa de los ojos, de los codos,
de los pies. ¿Me está entendiendo? Entonces, esto es importante. Esto es responsabilidad nuestra. Nos compete ser responsables de la santificación y unidad de mis hermanos en la iglesia. Cuando damos frutos, estamos mostrando la sobrenaturalidad de este evangelio. Sin una comunidad sobrenatural, nos va a costar cumplir la tarea de evangelizar y nuestra tarea de presentarnos a unos a otros perfectos en Cristo. Hermanos, no olvide que Dios es tan lleno de gracia, bondad y misericordia y que probablemente fracasemos en el intento de santificarnos. Nos vamos a lastimar, eso es inevitable en el camino. Pero otra vez, la medida y el estándar ya está. ¿Usted cree que no va a haber altos y bajos en lo que falta de este caminar? Desde ya se la canto. Van a haber altibajos, van a haber momentos difíciles. Pero si esta gran comisión tiene ese aspecto sobrenatural, sí se puede. Entonces ya para concluir, váyase al Salmo capítulo 133. Yo recuerdo, en lo que lo estaba buscando, que en la iglesia donde yo crecí, lo cantábamos de pequeño en la escuela dominical. Salmo 133. Cantaban ese corito. Mirad cuán bueno y delicioso es. Oh. Y otra parte decía en armonía, siempre en armonía. Oh. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Interesante. Salmo 133, 1. Lo leo aquí en la Biblia de las Américas. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Esa frase en armonía en el hebreo solo dice cuán bueno y cuán deleitoso es que los hermanos estén unidos. Hermano, si David escribió este salmo en un contexto donde probablemente muchos teólogos dicen que este salmo pudo haber sido en el contexto de que hoy se unieron las partes que estaban divididas de la nación. Dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Permítame leerle otra versión. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven juntos en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. David está describiendo la calidad de esta unidad como aquella unción, y entiéndase unción como lo que nuestro hermano Carlos predicó, como aquello que Dios derrama para su gloria, en el sentido de esta unidad nos hace más fuertes, esta unidad nos crea una mayor convicción en el Padre, esta unidad nos hace madurar. Y esta armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Geográficamente es como decir que el volcán de Santa Ana tiene un rocío tan perfecto que llega a caer hasta el volcán de San Miguel. Está hablando de una amplitud, porque el monte de Hermón y el monte de Sión están un poquito lejos. Sí, y el hecho es, esta armonía es tan refrescante como un monte que aunque estén alejados unos del otro, logra afectar el uno al otro. Entonces, hermanos, mire cuán bueno, cuán delicioso, cuán agradable es esto que está pasando. Y no hablo de misticismo, sino el hecho de que usted con entendimiento, ahora cuando usted entre con esa puerta, no, desde el día anterior, que usted sabe que al día siguiente va a venir a la iglesia, tenga en mente este salmo. De hecho, le dejo de tarea o se lo voy a mandar ahí al grupo de WhatsApp para los que están agregados en el grupo de la iglesia. Una predicación de un pastor que yo conocí en Honduras llamado Alexander Strauch, que hizo una predicación de este salmo. Y hermano, cuando usted entiende el valor de la unidad a la que aspiramos, usted entiende que el hecho de que estar aquí, aunque tenga frío, aunque esté cansado, le duela la cabeza, le duela lo que le duela, usted encuentra bondad,
lo encuentra agradable, lo encuentra delicioso esta unidad. Le encuentra el sabor a esto, porque entiende que hay algo más que solo venir y sentarse, que solo venir y cantar, que solo venir y comer después del culto, que después de irnos a la casa hay algo más. Está pasando algo más, el Espíritu está obrando. Hay algo sobrenatural en ese sentido, ya correctamente definido. Entonces, hermanos, según Efesios y este salmo, solo podemos recordar el valor que debe significar para nosotros esta unidad. Una unidad por la que le dejo de tarea que siga orando constantemente. Ore por el esfuerzo de sus hermanos. Ore por el esfuerzo de preservar esta unidad. Pero no solo ore por eso, sino también ore por, como dice Efesios, que todos podamos lograr llegar a la medida de la estatura de la plenitud que viene solamente de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por diseñar y ejemplificarnos esta unidad. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.